Pues hola a todos. Vamos a hablar de física cuántica para la detección de tumores. ¿Me escucháis bien, no? Bueno, lo primero, física cuántica. Vamos a hablar primero de eso, qué es lo que es. Porque, bueno, independientemente de que tu profesión sea más o menos complicada, lo estaba comentando antes con mi amigo el cámara, que, por ejemplo, un neurocirujano, ¿no? Todo el mundo sabe a lo que se dedica. No tengo ni idea de cómo se llama el instrumental, de cuáles son los procedimientos, pero sabes a lo que se dedica, ¿no? ¿Pero a qué se dedica alguien que estudia física cuántica? Y pues a eso nos vamos a dedicar en la primera parte de la charla, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que trabajamos con modelos. Nosotros no trabajamos con la realidad, nosotros modelamos la realidad. Y a lo que aspiramos es que el modelo funcione, ¿vale? Si el modelo funciona, pues nos hacemos una foto de huevos de inglés, publicamos artículos, todo el mundo es muy feliz, y si no, pues es un desastre y te despiden. O por ejemplo, yo qué sé, el móvil el Samsung ese que explotaba, ¿no? Pues es un modelo que no funciona. Es imposible trabajar con la realidad, uno tiene que al final hacer asunciones y tiene que trabajar con un modelo concreto. En función del tipo de modelo, tenemos física clásica o tenemos física cuántica típicamente. Vamos a hablar ahora de modelos típicamente clásicos y en particular vamos a hablar de qué son las ondas y qué son las partículas. Una partícula tiene una definición aquí muy genérica, es un ente al que se le atribuyen unas ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Pues vamos a decir que tiene una masa específica, ocupa un volumen concreto y no puede ocupar el mismo sitio que otra partícula. Y una onda, ninguna de estas anteriores, no. ¿Vale? Es un transporte de una perturbación, un transporte de energía y de momentos sin transporte de materia. Ejemplos. Uno tiene un coche pues puede ser considerado como una partícula. Y uno tiene una vacante, no ha pasado nada. Y uno tiene un aparcamiento. Esto del cerebro del profesor Xavier, la máquina esta. A ver, ¿se me sigue escuchando? Sí. Vale, ¿qué va a pasar si tienes dos coches y tienes un aparcamiento? Pues que un coche aparca y el otro se pone tristísimo, porque dos coches no pueden ocupar en la misma plaza. Es una propiedad de las partículas. Ondas, por ejemplo, el sonido. Tú vas a un concierto, tienes varios instrumentos y tú escuchas los dos a la vez. Una onda no desplaza a otra onda, las dos coexisten en el mismo espacio. ¿De acuerdo? Son propiedades que en principio son incompatibles, no tienen una masa concreta, no están localizadas en un sitio concreto, sino que se extienden en un volumen. En principio son modelos clásicos y son modelos en principio incompatibles, alguno podría ser ambas cosas a la vez. Hablemos ahora de física clásica y física cuántica, ¿vale? En física clásica las magnitudes son continuas y tienen valores concretos. Y en cuántica las magnitudes son discretas y, bueno, hablamos de que están cuantizadas, de que se pueden contar y hay una cierta probabilidad asociada. Por ejemplo, una magnitud discreta pues puede ser el número de goles que ha marcado X equipo, ¿no? Pues 0, 1, 2, es una magnitud que va a contar, no hay un gol y medio. Está definido de forma discreta. Y una magnitud continua, si me apuras, ninguna, pero por el bien de la charla, pues por ejemplo la temperatura. En principio uno no pasa de 1 grado a 7, va poco a poco, ¿no? Si uno dibuja la temperatura en función del tiempo, pues tiene picos más altos durante el día y no tienes que despegar el lápiz del papel para dibujarlo, es una curva que sube y que baja. Sin embargo, si uno dibujase los goles en función del tiempo, pues tendría 0, que marcan, 1, que marcan, 2, y pues sería una función escalonada, ¿no? Pues esa sería básicamente la diferencia. Si ponemos partículas clásicas en un espacio, en principio podrían estar en cualquier lugar. Todos los lugares son permitidos. Es decir, en física clásica entendemos que el espacio es infinitamente divisible y que tú puedes poner una partícula en el punto 0, otra en el punto 0,77, no hay ninguna restricción. En cambio, en cuántica, uno no tiene exactamente una partícula. Tiene algo que puede ser una partícula o puede ser una onda
en función de cómo se comporte. Aquí, bueno, esto recuerda un poco a una onda, ¿no? Se extiende en un volumen el que sea y tienes una cierta probabilidad de que esté en un sitio o una cierta probabilidad de que esté en otro. ¿Vale? Si uno mide, pues te sale uno de los dos lugares, con la probabilidad de la que sea, y digamos, la partícula pasa a estar allí. ¿Vale? Es una cosa que está indefinida hasta que la mides. Y además, pues solamente tienes un set de valores concretos que puedes tomar. Puedo estar en la posición 1 o en la posición 2, pero no puedo estar en medio, por ejemplo. Eso es una diferencia fundamental con la clásica. Hay una cierta incertidumbre asociada a las partículas cuánticas. Vale. A lo que la pregunta es, vale, muy bien, esos son los modelos clásicos y los modelos cuánticos, pero cuando algo es clásico, cuando algo es cuántico, y un poco pues, cómo funciona la cosa. Y hay gente que dice que la cuántica es la ciencia de las cosas pequeñas, ¿no? Tú tienes partículas elementales, protones, electrones, tiendes a pensar que se comportan de forma cuántica. Bueno, a mí me parece aberrante llamarlo así, porque no es la ciencia de cosas pequeñas. Y pensad, por ejemplo, en una mano. Todo lo que he dicho está muy bien, pero las partículas de la mano, en principio, pues también son elementales, son subatómicas, ¿no? Cada una de las partículas debería regirse por la física cuántica, porque la mano en su conjunto no. En principio, tu mano se mueve de forma continua, ¿no? No desaparece de un sitio y aparece en otro, por ejemplo. No hay, parece que haya valores que no estén permitidos de la posición, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos una partícula aislada, en principio cuántica, ¿vale? Y esto pues, podrían ser niveles pues, de energía, o creo que se ve más fácil pensando en posición. Una partícula pues, puede estar en un nivel 1 si tiene una posición 1, en un nivel 2 si tiene una posición 2 y así sucesivamente, ¿no? Y vamos a suponer que hay 5 valores de la posición en lo que puede estar, con una cierta probabilidad, la que sea. Vale, si yo esta partícula la enlazo con otras partículas, lo que le sucedería a los niveles de forma cualitativa, a los niveles es que aparecen niveles intermedios. Ya no solamente puedo estar en la posición 1 o en la posición 2, sino en una posición intermedia. Por cierto, tengo un puntero que no estoy usando, bueno, mi pulso es una mierda, así que bueno, eso es lo que hay. Si no lo veis o lo que sea conmigo, me lo decís y lo uso de todas formas. Y si sigo añadiendo partículas, vuelven a aparecer niveles intermedios. Así sucesivamente hasta que llegamos a lo que llamamos límite termodinámico, que es una forma de decir hay muchas partículas, y da la ilusión de continuidad, porque los niveles están tan pegados unos con otros que parece que puede evolucionar de forma continua entre unos valores y otros. Y eso es lo que sucede en la realidad. Y no solamente es que el tiempo, o sea, que el espacio esté cuantizado, sino que el tiempo también. En realidad el universo funciona pues como los dibujitos animados. De hecho que hay un dibujo, después te ponen otro y otro y otro, y da la ilusión de movimiento. Eso es lo que sucede realmente. Lo que pasa es que los dibujos están tan próximos que da la ilusión de que son, de que hay continuidad, ¿no? Así que, respondiendo a una posible pregunta que me dijeron el otro día, hay modelos que o sea, el modelo cuántico está mejor que el clásico. Bueno, los dos modelos son lo que son. No hay ninguno que sea bueno y otro que sea malo. Es decir, el modelo clásico te permite, si tienes continuidad, a la hora de hacer matemáticas, pues puedes hacer derivadas, integrales, hay ciertos teoremas que puedes aplicar, en fin, tiene como su aplicación, ¿no? Y sirve, pues ya está. Si sirve, funciona, ya está. El modelo más... Dios mío, de mi corazón. El modelo más cercano a la realidad quizás sea el cuántico, pero ya hemos dicho que nos da igual eso, lo que nos importa es que funcione. Vale. Resumen de lo que llevamos hasta ahora. En los modelos clásicos tenemos magnitudes continuas, distinguimos entre partículas y ondas. Y cuando tenemos muchas partículas, aparecen fenómenos colectivos.
que son los responsables de que aparezcan estos niveles intermedios. Se podría hablar de muchos. Yo voy a hablar de temperatura, ¿no? De fluctuaciones térmicas. En principio uno no tiene una temperatura para una sola partícula, tiene una temperatura para un grupo de partículas y en función de cómo vibran y tal, pues hay una relación con la temperatura. En los modelos cuánticos, pues las magnitudes son discretas, es compatible que algo a veces se comporte como una onda y a veces se comporte como una partícula. ¿Qué es? No lo sé. Aplica el modelo que funcione. Habla con Dios. Yo no lo sé, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a hacer modelos que funcionen. Y si hay una indeterminación que se puede considerar como una fluctuación cuántica. La partícula está aquí, bueno, o puede estar en un entorno de probabilidad, ¿no? Vale. Algo se comporta de forma clásica si las fluctuaciones térmicas son mucho más grandes que las cuánticas, y al contrario. Si las cuánticas se comen al resto, pues se comporta de forma cuántica. ¿Y esto qué quiere decir a la hora de hacer tecnologías cuánticas y llegar al objetivo de la charla? Pues lo que habéis escuchado mucho de, bueno, cogemos un superordenador cuántico, venga, y hay que enfriarlo. En teoría lo tendríamos que llevar a temperaturas cerca de cero absoluto, que son 273 grados bajo cero. Bueno, una noche en Burgos, que además te dirían, no, es un frío seco, tú te pones abrigos. Eso me dijeron cuando llegué. Yo, bueno, para un sevillano no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que enfriar? Pues terrible, porque primero no hay aplicación médica posible, no vas a enchufarle a alguien algo que está a 200 bajo cero. Y aquí es donde entran nuestros amigos los centros NV. ¿Qué son los centros NV? Son moléculas de diamante con un defecto. El defecto es que en lugar de aparecer aquí dos átomos de carbono, aparece una posición con un nitrógeno y una posición que se queda vacante. Pues muy bien, vale. Es uno de los defectos más comunes del diamante. ¿Qué tiene de especial esto? Pues esto tiene de especial que las partículas que forman los centros NV pues tienen algo que se llama el spin. ¿Qué es el spin? Eso da para otra charla, y no muy agradable. Así que vamos a hacer lo que hacen los libros de introducción a esto, que es no responderte. Te dicen, bueno, es como si tuvieses una partícula cargada que gira y entonces se crea un campo magnético, como la Tierra, y tú... Pero gira, no. Ah, es como si girase sin girar, y tú, hostia... Para nosotros, el nitrógeno va a ser un imán chiquitito. ¿Funciona? Funciona, pues ya está, no hagáis preguntas. ¿Y qué pasa con el spin del nitrógeno? Porque es interesante. Porque está aquí en una molécula que tiene una estructura de diamante, que es una estructura muy rígida, y está muy bien protegido, está muy bien encapsulado ante el ruido externo, ante las perturbaciones térmicas que pueda haber fuera. Por lo tanto, a temperatura ambiente presenta fenómenos cuánticos, lo cual es bastante interesante para nosotros. Ahora, si uno mira una muestra de estas macroscópicamente, visto desde fuera, en ausencia de ningún tipo de interacción, habría una probabilidad, como en todas las magnitudes cuánticas, de pues, observar una cierta polaridad. Digamos que el imán esté orientado en una posición, la que sea. En principio todas las posiciones son igualmente probables, así que visto desde fuera, pues no hay campo. Esto es un detector de campo magnético, imagen de stock de Google, libre de derechos. La misma probabilidad y de que apunta hacia arriba, que hacia abajo, que hacia la derecha y que hacia la izquierda, no habría campo magnético. Si pasase algo, ese algo viene después, se alinearían todos los espines y aparecería una emanación espontánea que se puede medir con un detector. Vale. Ahora. Entonces, introducimos un nuevo elemento, que son los aceites con acetatos. Tenemos un aceite que es inyectable, se lo podéis inyectar a un paciente, y de esto tiene espines también que interaccionan con los espines de los centros NV. En función de la interacción,
estos centros NV se van a polarizar o se van a despolarizar, y además es un fenómeno crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que es instantáneo, ¿vale? Pensad en la congelación del agua. Tú tienes agua y de repente tienes hielo. La densidad del agua es la que sea, ¿no? Es un valor. La densidad del hielo es otro valor y cambias instantáneamente de un valor a otro. Es una magnitud discreta. Vale una cosa o vale otra, no hay valores intermedios. Aquí sucede algo parecido. Al final, ¿eso qué es? Un detector. Porque si se te congela el agua, dices, la temperatura es la temperatura de congelación. Pues aquí lo mismo. ¿Qué pasa? Que si aplicamos un campo magnético externo, la interacción que existe entre estos dos la vamos regulando. Y en función de la interacción que tengan esos dos, esto se polariza o se despolariza. Último elemento de la mezcla y es, tenemos nuestro paciente, le inyectamos, aquí parece que lo estamos matando, pero le inyectamos los aceites con acetato y aplicamos un campo magnético externo como una máquina de resonancia típica. Y acercamos un detector, un coso, con los centros NV. Y medimos campo magnético en los centros NV. Ajustando el aparato de forma adecuada, como los tumores reaccionan distinto, tienen unos espines distintos al resto del tejido, y así es como funcionan las máquinas normales clásicas de resonancia, uno podría mapear el tumor a partir de la polarización o despolarización de una máquina correctamente ajustada con el valor de la interacción correspondiente, a partir de la variación del campo externo. Entonces uno mediría o dejaría de medir campo en función de si hay un tumor o no hay un tumor, y así es como se puede aplicar la física cuántica para detectar un tumor, bueno, con una precisión mucho mayor y de forma segura para el paciente. Bueno, conclusiones. La cuántica estudia fenómenos con magnitudes cuantizadas. Ni cosas pequeñas, ni partículas que están en todos sitios, ni... Es que Marvel ha hecho mucho daño. Magnitudes que se pueden contar, ¿vale? Existen fenómenos cuánticos a temperatura ambiente. Gracias a la aplicación de los centros NV se están utilizando ahora mucho en algunos fenómenos. Actualmente se está publicando sobre ellos porque son bastante interesantes. Bueno, es curioso que al final es un defecto del diamante, ¿no? Que al final lo que lo hace imperfecto lo hace mejor que el otro. Bueno, hay filosofía ahí lo dejo. Y bueno, pues hay formas de implementar esto a aplicaciones interesantes, ¿no? Como puede ser esta. Pues muchas gracias.